¿Cómo entendemos el derecho en pleno siglo XXI? Parece una pregunta sencilla, pero no lo es. Con la llegada de las constituciones modernas, que están cargadas de derechos, de valores, el debate se ha vuelto, bueno, un auténtico campo de batalla intelectual. Hoy vamos a meternos de lleno en ese choque de ideas, en esa pelea entre dos grandes formas de ver y entender qué es el derecho. Venga, vamos al grano. Esta es nuestra hoja de ruta. Primero, veremos por qué las constituciones modernas lo han puesto todo patas arriba. Después, analizaremos al que ha sido el campeón durante décadas, el positivismo, y a su gran rival, el neoconstitucionalismo. Luego los pondremos cara a cara a ver qué pasa. Y para terminar, nos haremos la gran pregunta. ¿Estamos realmente ante un cambio de modelo? Empecemos por el principio, por el origen de todo este lío. El tema es que las constituciones modernas, sobre todo las que nacieron después de la Segunda Guerra Mundial, no son un simple manual de instrucciones para organizar el Estado, no. Son documentos que meten de lleno valores y derechos fundamentales en el corazón del sistema. Y claro, eso crea una tensión brutal con las teorías clásicas del derecho. Y esta tensión la resume a la perfección alguien como Gustavo Zagrebelsky. Lo que viene a decir es que el positivismo jurídico, el modelo que ha dominado el cotarro durante muchísimo tiempo, pues sencillamente ya no sirve. Se ha quedado obsoleto. Es como intentar orientarse en una ciudad llena de rascacielos con un mapa del siglo XIX. Simplemente no funciona. Y esto no es una discusión abstracta, para nada. Lo vemos en cómo funcionan nuestros países. Hablamos de constituciones que son como fortalezas, muy difíciles de cambiar. Dentro tienen listas enormes de derechos fundamentales y, lo más importante, le dan a los jueces el poder de tumbar leyes si van en contra de la Constitución. ¿Y qué pasa entonces? Pues que los jueces, para interpretar cosas como la dignidad o la igualdad, tienen que usar sí o sí argumentos morales. Ahí es donde el derecho y la moral se dan la mano de una forma que parece inseparable. Bueno, pues pasemos a conocer al primer contendiente, el positivismo jurídico. Como decía, ha sido la visión dominante durante décadas. Y tiene su lógica, porque ofrece un modelo muy claro, muy ordenado, para saber qué es derecho y qué no lo es. El positivismo se sostiene sobre tres pilares. Primero, el derecho es un hecho social, o sea, es lo que dicen las leyes que aprueban Parlamento o las sentencias que dicta un juez. Punto. Segundo, y esto es clave, la separación total entre derecho y moral. Una ley puede parecernos una barbaridad, ser súper injusta, pero si se ha aprobado correctamente, es una ley válida. Y tercero, cuando la ley no es clara, cuando hay lagunas, los jueces no descubren una respuesta mágica, no la crean, usan su discrecionalidad. Pero mucho ojo, no todo el positivismo es igual. Hay un debate interno súper interesante. Por un lado está el positivismo excluyente, que es tajante. La moral y el derecho son dos mundos que no se tocan, jamás. La justicia de una norma nunca decide si es válida. Pero luego está el positivismo incluyente, que es más flexible. Dice, a ver, por norma general están separados, pero si la propia ley, por ejemplo la Constitución, dice que para que algo sea válido debe respetar un principio moral, pues entonces en ese caso sí hay conexión. La clave es que esa conexión no es necesaria, es contingente, depende de lo que diga cada sistema legal. Y justo para responder a todo esto, surge con una fuerza tremenda el neoconstitucionalismo. Y no es solo una crítica, se presenta como una teoría completamente nueva, un paradigma distinto que, según sus defensores, explica mucho mejor cómo funciona el derecho en el mundo real, en los estados constitucionales de hoy. A ver, la idea central del neoconstitucionalismo es muy potente. Sostiene que en nuestros sistemas legales el derecho y la moral ya no se pueden separar, están conectados por necesidad. Para esta corriente, el derecho ya no es solo un montón de reglas, es una práctica, una forma de argumentar donde los principios morales que están en la Constitución actúan como una brújula, como la guía fundamental para encontrar la respuesta correcta. Y aquí es donde el choque es frontal. Para los neoconstitucionalistas, el derecho es un cóctel de reglas y principios morales. Interpretar la Constitución exige hacer una lectura moral, y el trabajo de un juez no es como hacer una simple operación matemática, es más bien un ejercicio de equilibrio, lo que llaman ponderación, sopesar principios que chocan entre sí para encontrar la solución más justa en cada caso concreto. Venga, pues vamos a la pelea. Vamos a poner a estas dos teorías frente a frente en un cara a cara para ver exactamente dónde saltan las chispas. La primera pregunta, y probablemente la más gorda, la que lo define todo, es esta. La relación entre la ley y la moralidad. ¿Son dos universos paralelos que nunca se tocan o están conectados? Aquí está el corazón de la batalla. Para un positivista, una ley es válida por su origen, por cómo se ha hecho, no por si es buena o mala. La conexión con la moral, si existe, es pura casualidad. Para un neoconstitucionalista, en cambio, la conexión es total y necesaria. Una ley que choca con los principios morales de la Constitución no es que sea injusta,
es que directamente no es una ley válida. Vale, pasemos al siguiente round, la práctica. ¿Qué hace un juez cuando la ley no le da una respuesta clara, en esos casos complicados? Aquí los dos modelos proponen formas de razonar que son como la noche y el día. El positivismo lo ve como un puzzle. El juez subsume, o sea, coge la pieza del caso y la encaja en el hueco de la regla. Si no hay huecos, si la ley no dice nada, el juez tiene libertad, tiene discreción para crear una pieza nueva. En cambio, el neoconstitucionalismo habla de ponderación. Aquí el juez es más como un funambulista. Tiene que caminar sobre una cuerda floja, equilibrando principios que tiran para lados supuestos. Imaginaos la libertad de prensa contra el derecho a la intimidad, para encontrar el único punto de equilibrio, la única respuesta correcta. Y llegamos al último acto. Porque, seamos sinceros, ninguna teoría es perfecta. Ambas se enfrentan a críticas muy duras. Así que vamos a ver cuáles son sus puntos débiles y cómo intentan defenderse, sin casarnos con ninguna de las dos. Al neoconstitucionalismo se le lanzan preguntas muy incómodas. A ver, ¿esa diferencia tan bonita entre reglas y principios es real o es una excusa para que los jueces decidan lo que les da la gana? Y eso de la lectura moral depende de qué moral, la mía, la tuya, la del juez de turno. ¿No le estamos dando un poder casi absoluto a los jueces para que conviertan sus opiniones personales en ley? Pero el positivismo, claro, tiene una respuesta muy inteligente. Propone una distinción clave. Una cosa es la validez de una norma y otra su aplicabilidad. A ver si me explico. La ley puede obligar a un juez a usar un concepto moral, como la buena fe, pero eso no convierte a la buena fe en derecho. Simplemente el derecho le está diciendo al juez: oye, para este caso, sal fuera y usa este criterio moral. Este enfoque es más sencillo, explica lo que pasa en los tribunales sin tener que meternos en el jardín de si existe una única moral verdadera y objetiva. Y cerramos con la pregunta del millón, la que resume toda esta tensión. Porque al final, este debate no es solo un juego académico para teóricos del derecho. Nos obliga a pensar en algo muy profundo sobre nuestra propia sociedad. El poder, la democracia y qué significa realmente la justicia. En una democracia, ¿quién decide lo que es justo? ¿La ley que votamos todos a través de nuestros representantes o la interpretación moral que hace un juez? Ahí lo dejo.